Bienvenidos estudiantes a las últimas dos partes de unidad 6, 6.6, 6.7, las causas y los efectos de la migración. Entonces, felicitaciones de sobrevivir el año desde este punto en la historia. Vamos a empezar a unidad 7 en la próxima lectura. La migración es muy importante, significa el movimiento de las personas y especialmente durante la industrialización y el imperialismo, muchas personas están en un lugar donde no querían estar, ¿no? Entonces hay muchas fuerzas que inspiran a esas personas de cambiar de su posición en el mundo. Entonces, como siempre, empezamos con la contextualización en el periodo 3, 1750 hasta el siglo XIX. La industrialización, como hemos hablado antes, está pasando en los países occidentales, Western countries, y hay muchas oportunidades de viajar en maneras más fáciles. Es mucho más barato gracias a las tecnologías nuevas. Hay muchas más oportunidades de ingresar en diferentes partes basados en los ferrocarriles nuevos y el transporte sobre los océanos. Y también existe una relación entre las colonias y la patria. Por ejemplo, si eras un ciudadano de India, puedes viajar a Sudáfrica porque es una colonia de Inglaterra. También puede viajar a Hong Kong porque otra vez es una parte de la patria Inglaterra. Entonces, con estas relaciones nuevas entre los países industrializados y los que están desarrollando, habían más oportunidades de intercambiar en los lugares. Y podemos ver este mapa, es un poquito extraño porque había una rotación, pero vamos a ver números grandotes de personas que van a mover entre el siglo XIX y ahora en el siglo XX, en los años principales del siglo XX. Por ejemplo, en la India están ingresando a sureste de Asia y también están moviendo al costo este de África y eventualmente algunas partes en el Caribe y también a Sudamérica. Alrededor de 45 millones de personas, muchas personas. También basado en la construcción nueva del ferrocarril transibérico. Muchas personas se están moviendo de Rusia al este porque hay mucho más espacio, tierras, cultivos que son nuevos y abiertas de producir. 50 millones de personas están moviendo a Japón, Siberia, Manchuria o Asia Central. También en China, un poquito menos personas, pero todavía una población muy significante, 2.5 millones de personas están saliendo de China y están llegando a la costa oeste de los Estados Unidos, especialmente en California, de trabajar en los ferrocarriles y también a Sudamérica. Finalmente, como podemos imaginar, durante este periodo de mucha migración de Europa a los Estados Unidos, con esta vista de la Estatua de Libertad en Nueva York, 60 millones de personas. La mitad de ellos están ingresando a los Estados Unidos a seguir este sueño americano. No. Ok, entonces, tenemos diferentes factores. Primero, los factores que empujan personas en el sentido que este es algo negativo y va a causar que personas quieran salir de su país que están en este momento. Primero es la aumentación de la población. Hay más personas en el concierto, ¿no? Más comida que está disponible gracias a la revolución industrial, también medicinas mejores, ayuda a personas de sobrevivir. Entonces, las ciudades están mucho más grandes y hay menos trabajos de proveer por todas esas personas. El transporte es mucho más rápido y también económico gracias a la revolución industrial otra vez. Y también hay mucha inestabilidad política, como puedes imaginar, cuando un país ingresa a su país,
hay mucha inestabilidad, como reformas y reacciones, como hemos visto en la India, en China, en casi todo de África. Y también a misma vez está pasando la persecución, por ejemplo, los pogromos, que son es algo muy feo, casi una celebración de cazar y buscar judíos en su territorio a veces matarles o causar heridas a ellos de empujarles de su territorio, ¿no? Está pasando mucho en el este de Europa y también Rusia. Habían algunas hambrunas, por ejemplo, las papas en Irlanda, Inglaterra, porque está subiendo mucho la población gracias a la industrialización. Básicamente robaron todas las papas de Irlanda, entonces las personas en Irlanda decidieron viajar a los Estados Unidos de buscar otras oportunidades porque no habían tanta comida de sobrevivir. También habían algunas hambrunas en India y el sureste de Asia. Y como siempre, una falta de trabajo, necesitas un trabajo para sobrevivir, para pagar las cuentas y todo eso. Al opuesto lado, hay factores de jalar los migrantes que ayuda la llegada de un destino en particular. La primera es la urbanización. Tenemos algunas partes, vecindarios, lugares dentro de las ciudades que tienen un grupo de personas específicas. Por ejemplo, si has visto o has visitado a San Francisco, Nueva York, tenemos estas poblaciones grandes de los chinos que se llaman Chinatown. También existe en Londres, en Inglaterra. Estos son enclaves étnicas que significan que un grupo de personas, una cultura específico vive en este vecindario. Es una manera que puedes cambiar su lugar, pero no vas a olvidar su cultura. Vas a tener la comida que estás acostumbrado, vas a hablar su misma idioma, todo eso. También había muchas oportunidades de cosechar tierra de cultivo porque muchas veces los gobiernos están pagando por personas de desarrollar estos tierras cultivos para tener más comida de su población que está subiendo. La tierra es muy barata o tal vez, si tienes mucha suerte, gratis en este momento. La historia de mi familia personalmente recibieron dinero de empezar una granja en el estado de Wisconsin. Entonces, en vez de vivir en Alemania, mis bisabuelos están llegando a las Américas para comprar este territorio muy barato. Hay oportunidades económicas de desarrollar fábricas nuevas, inventar nueva tecnología, explorar partes desconocidas, lo que sean. Y también encontrar la libertad política y religiosa, porque si, por ejemplo, vives en un país que está desarrollando, está debajo del control de un país que están haciendo el imperialismo, puede ser mejor de encontrar algo que tiene más seguridad, más esperanza. Finalmente, gracias a la abolición de la esclavitud, se necesitaba mucho labor barato, personas que van a trabajar con una ganancia mucho menos grande. Siempre hay oportunidades después de la abolición de la esclavitud. Y realmente estamos hablando de la esclavitud como chattel slavery, como hemos visto en los Estados Unidos y pues casi todas las Américas y el Caribe, pero realmente la esclavitud es una definición que incluye todas las formas de labor que son obligatorios y vamos a ver nuevas formas que van a aparecer. Entonces, la primera son los servientes contratos. Significa que trabajadores quisieran ir tal vez en un barco, tal vez en un ferrocarril, lo que sea, especialmente en India o China, que van a viajar basado en el promesa que van a pagar por el deuda del boleto. No tenían dinero suficiente antes cuando están trabajando por gratis en las Américas, Sudamérica, otra parte del mundo por un tiempo hasta que han pagado su deuda. También labor de convictos. Este es muy interesante. Todo el continente de Australia, que no hemos hablado mucho antes en la historia, perteneció a Inglaterra y los británicos usó todo este continente de Australia para mover sus prisioneros de los cárceles llenos de gente,
Fíjense, es increíble, ¿no? Es como un cárcel grande por esas personas. Entonces, este está causando mucho movimiento de los migrantes. Los efectos son muy interesantes también porque están cambiando los demográficos. Demográficos refiere a la raza de un país, al idioma hablado o la religión, cualquier característica social de la sociedad está ahora diferente gracias a esta migración. Algunos países latinoamericanos, especialmente Argentina en particular, están empujando de ser más ligero y este refiere al color del piel en el sentido que querían más personas de Europa. Este es un pensamiento muy racista porque querían tener una población que no tiene mestizos, no tiene personas indígenas, no tiene personas de África, lo que sea, simplemente quieren puros blancos. Y como puedes ver, este está inspirando a muchos españoles y italianos de vivir en Argentina a través del Océano Atlántico. También durante este periodo en la historia, muchas veces los hombres están migrando por encontrar trabajo y en su país de origen, las mujeres están tomando los roles tradicionales de los hombres porque el hombre está en el otro lado del mundo. Finalmente, vamos a ver mucho resentimiento de los migrantes, especialmente en el sentido que tenemos prejuicios personales. Apareció por la primera vez esta organización racista, el KKK, Ku Klux Klan, en los Estados Unidos. Ellos sí no les gustaron por nada los afroamericanos, pero tampoco les gustaron los católicos, tampoco los judíos. Entonces es una organización del odio dedicado a quitar todas esas personas del país. Y muchas veces vamos a ver este lenguaje de un grupo entero. Son criminales, son violadores, son asesinos, son cualquier palabra que vino de pues nuestro presidente anterior, de Trump, que estaba hablando de México. Muchas veces estos sentimientos negativos en contra de los migrantes pasa cuando la economía está muy baja. Es la perspectiva si más personas vienen a nuestro país cuando estamos débiles o algo así, significa que vamos a perder más oportunidades y ellos van a tener la culpa de esas dificultades. Aparte de los perjuicios personales, tenemos restricciones legales de la ley, del gobierno, proyectos más grandes de instituciones de eliminar y evitar más migraciones. Primero, en Australia, tiene un nombre 100% racista, la política de Australia blanca. Solamente personas de Europa podían migrar a Australia. Fíjate, por un siglo, 1875 hasta 1975, casi cuando yo nací, básicamente. Es increíble que todo un siglo pasó regla racista. También estamos en el mismo sentido en los Estados Unidos, el acto de excluir a los chinos en los Estados Unidos no permitían ingresar personas con la descendencia de China hasta 1943, casi a la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es muy importante de prestar atención a la actitud que tenemos en esta foto acá, en el acto de excluir a los chinos. Como ver los resultados de incluirlas en un sentido en nuestro país. Entonces, es muy importante también de tomar estas cosas en la mente. Gracias por llegar al fin de unidad 6. Vamos a vernos por la unidad 7 en la próxima lectura. Gracias.